la vacuna ha sufrido distintos tipos de modificaciones desde hace muchos años. Jenner se supone que en 1876 partió con todo esto con la primera vacuna contra la viruela. Es el inicio de las vacunas, y de ahí en adelante han venido distintos tipos de investigadores que han trabajado en otras áreas, llegando así, por ejemplo, una de las últimas que nosotros vemos acá, la varicela, que nosotros la utilizamos actualmente. Es una vacuna que realmente sirve bastante. Ustedes probablemente no saben cuántos de ustedes le dio la varicela, pero antes, en mi era, había mucho más personas que le daban este cristal, comúnmente llamada de esa forma. A ustedes como clínicos también les va a tocar visualizarla en algún momento, generalmente eran niños más chiquititos, son, digamos, por lesiones con vesículas pequeñitas, con una base eritematosa, y eso generalmente después la persona empieza, digamos, la persona empieza a extenderse el cuadro y termina normalmente por todos lados con papuritas chiquititas llenas de agua, por eso se llama peste cristal, a veces son de color medio turbio. ¿Sí? En inmunización, nosotros lo que intentamos es erradicar la infección y de inmediato prevenirla. Aquí hay algunos conceptos importantes cuando ustedes hablan, por ejemplo, de cobertura del consultorio. Van a ver en los planes de inmunizaciones que hay planes de cobertura que están hechos al 95% generalmente, y eso en el fondo significa que las personas tienen que estar vacunadas en un 95% de la población objeto. ¿Para qué? Para asegurar que la infección no se propague, dependiendo del tipo de infección que nosotros tengamos. Y ahí hay un concepto que a lo mejor lo van a escuchar en algún momento, se llama el concepto de rebaño, ¿no? Población de rebaño. Se supone que estas otras personas que no alcanzaron a ser inmunizadas, probablemente va a surtir en ellos también el efecto de la vacunación masiva, porque se van en el fondo, o sea, no van a estar infectados porque las otras personas no van a desarrollar la infección sobre la cual se está tratando en ese momento. No les da la influenza, por ejemplo, y ese 5% que no se vacunó, se aprovecharon de que los otros no fueron vacunados y por lo tanto no les va a dar tampoco la influenza. Eso es el efecto rebaño. Si yo les voy a hablar hoy día no de las vacunas totalmente, sino de las cosas que son más relevantes de vacunas. El esquema de vacunación ha cambiado últimamente notablemente, y en adultos, que lo que hablamos solo acá en medicina interna, hay distintos tipos de vacunas que nosotros podríamos utilizar, porque algunas tienen más relevancia incluso en la adolescencia, como las vacunas del papiloma, las vacunas de hepatitis que se colocan también a los niños que son más pequeños, ¿ya? Y en realidad en los adultos nosotros por lo general no utilizamos esos tipos de vacunas. Entonces algunos conceptos, como les mencionaba, son que en el fondo uno puede tener vacunas que son activas o vacunas que son inactivas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener también, aparte de eso, formas de traspasar la inmunidad a los pacientes, no solamente con la vacunación, ya sino que podemos hacerlo de esta forma, lo podemos hacer por forma pasiva o por forma activa. La forma pasiva sería por vía natural o artificial. La natural sería las inmunoglobulinas maternas que traspasan a los niños por lactancia, y la artificial sería administración de inmunoglobulina intravenosa, como cuando nosotros a los pacientes les damos inmunoglobulina G por distintos motivos, ¿ya? Y por otra parte tenemos una forma activa. ¿Por qué se llama esta administración pasiva? También les quiero mencionar acá, porque acá en el fondo no estamos haciendo que nuestro sistema inmune genere algún tipo de anticuerpo, no estamos tratando de que nuestro sistema inmune eche a andar su maquinaria para que genere los anticuerpos, sino que nosotros le prestamos los anticuerpos, ¿ya? Por vía artificial. Cuando hablamos de activa, en el fondo nosotros estamos haciendo que el organismo genere los anticuerpos o los linfocitos, lo que sea necesario para defenderse. Y en ese caso vamos a tener una vía natural que es por la infección y la artificial que está dada por la vacunación, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es administramos un antígeno en forma activa para estimular el sistema inmune. Y aquí están las vacunas que nosotros vemos. Tipos de vacunas, los agentes vivos o atenuados, los inactivos. Generalmente esos dos tipos de vacunas son los que nosotros vamos en lo que nos tenemos que centrar. ¿Por qué? Porque aparte de esto nosotros podemos tener toxoides, vamos a tener vacunas conjugadas, vacunas de ingeniería genética, pero en general todas las vacunas van a tender a ser activas o inactivas. Si yo hablo por ejemplo, de una vacuna generada por ingeniería genética, no sé, que tenemos una vacuna que tiene una fracción ribosomal de algún antígeno, eso no es vivo, ¿ya? Es totalmente inactivo.
Si tengo algún antígeno que está atenuado en cierta forma y que yo al administrarlo al paciente puede desarrollar el virus o puede desarrollar la bacteria y empezar a crecer en nuestro organismo, eso es una vacuna que está viva. ¿Qué vacunas vivas, por ejemplo? ¿Ustedes conocen alguna vacuna viva? ¿No conocen vacunas vivas? ¿Cuál? La polio, sí. La polio tiene viva y tiene inactiva. La que es en gotita es viva, por eso que a la gente le decían de repente, ¿sabe que usted tiene que sacar los pañales de la guagua, botarlo y no dejarlo en contacto porque se puede replicar en el fondo el virus? Por ejemplo, si alguien está en contacto con el virus de la polio, podría posteriormente contraerlo. Y si una persona que está inmunodeficiente, podría, en vez de quedar vacunado contra la polio, le podría dar la polio, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante. Y eso era las que les daban en gotitas a los niños, y todavía se da. La trepírica, sarampión, rubiola, parotiditis, ¿ya? Esas son vivas. La varicela también es una vacuna viva. La BCG, la tuberculosis, es una vacuna viva, ¿ya? Y la influenza es una vacuna viva, ¿o no? ¿Qué otras cosas me interesa a mí que les queden claro como médico? No es viva. ¿Y hay vacunas vivas de la influenza, no? No, sí hay. Hay una vacuna que es por vía inhalatoria, por vía mucosa, que es de influenza y que es viva. En Estados Unidos hay de esa, ¿ya? En ese caso hay que tener cuidado. Entonces, cuando usted le diga, ¿se puede colocar la influenza en cualquier lado? Depende. Si es una vacuna inactiva o una vacuna viva o atenuada. Y considerar siempre esto de cuando le hablen de atenuada. Porque uno que habla de atenuada, no sea atenuada, es leve. Las atenuadas son vacunas vivas, ¿ya? Inactivo es muerto, por si acaso. Entonces, cuando uno tenga una vacuna atenuada, es una vacuna que no se puede colocar en pacientes inmunodeficientes por regla general. Ahora, considerando caso a caso, uno a veces podría administrarla. Cuando yo le diga que a un paciente que tiene VIH le vamos a colocar la vacuna de la influenza, ¿se puede? Porque tiene 100 CD4. ¿Le pueden colocar la vacuna con 100 CD4? ¿Se puede? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué depende? ¿Se puede colocar la vacuna, no? ¿Por qué no? Pero la de la influenza, ¿se la puede administrar o no? Tiene 50 CD4. ¿Le puede administrar la influenza, no? 25 CD4. En Chile sí. ¿Y por qué en Chile sí? No. Se puede, pero no se debe. O sea, se puede, pero en realidad uno no debería. ¿Por qué? Uno, porque cuando uno vacuna a un paciente, ¿qué es lo que espera? ¿Cuál es el objetivo de vacunar al paciente? Que en el fondo adquiere inmunidad. Y un paciente con 50 CD4 lo más probable es que no vaya a adquirir inmunidad, porque los CD4 son los que hacen el intercambio con el linfocito B que quiere producir IgG. ¿Ya? Entonces va a producir el cambio de isotipo. Si yo tengo 50 CD4, es muy poco probable que genere ese intercambio. Entonces va a ser totalmente inefectiva, ¿ya? Y en ese sentido probablemente no me va a servir mucho la vacuna. Entonces, cuando hay vacunas que son ineficientes, bueno, en algunos pacientes en el CD4, para cerrar el tema del VIH, el paciente que tiene arriba de 200 CD4, nosotros decimos que le administramos la vacuna a la influenza. Eso por norma, algunos dicen, no, administrémosla. Y dentro de los mismos equipos de salud surge esa duda de la gente que trabaja en VIH de repente cada cierto tiempo que dicen, ¿no le colocamos o no le colocamos el VIH? Ahora no, porque antes había más gente que trabajaba que no eran infectólogos, habían otros tipos de médicos que no eran especialistas, que no trabajaban en el área, entonces al no tener tanto contacto de repente se preguntaban. Yo me acuerdo que no sé, hace como unos 5 años atrás, a mí me preguntaron una vez que el doctor no sé cuánto no le estaba poniendo la vacuna, porque no, porque era el mismo equipo, ¿ya? Porque en el fondo tenían VIH y era vacunas vivas. Entonces hay un desconocimiento en la población respecto a eso, y eso les tiene que quedar claro a ustedes. Las vacunas de influenza no son vivas, son inactivas y se podrían administrar a cualquier tipo de paciente, independiente de la cantidad de CD4 que tenga. Si tiene 0 CD4 también se la podrían administrar, no va a matar al paciente, ¿ya? No va a generar una influenza, porque la gente tiende a pensar que cuando se administra la vacuna les van a decir a ustedes, yo siento que el doctor me vacuné y estuve resfriado todo el invierno, así que no me vacuno más. Les van a decir eso. ¿Y ustedes qué le van a decir al paciente? ¿Que se vacune o no de nuevo? ¿Ah? No, sí. Tiene que vacunarse de nuevo, porque en el fondo nosotros tenemos que cumplir con una cobertura.
Y el objetivo principal de la vacunación es que en el fondo a ese paciente nosotros, o sea, a la población en general, le permitamos tener contacto con el virus de influenza, por ejemplo, en este caso, sí que existe, y que no genere muerte, que no genere gran morbilidad. Esa es la idea de la vacunación. Por eso las poblaciones blanco, de las cuales fueron objeto la influenza en un inicio, cuando se partieron con estos esquemas de vacunación, que hoy en día son sumamente masivos, antes, hace, no sé, 5 o 6 años atrás, se vacunaba con influenza primero a los abuelitos, ¿ya? Al otro año se dieron cuenta que tenían que vacunar a los abuelitos, como los vacunaron a todos, y también a los niños, porque los niños eran los que contagiaban a los abuelitos. Entonces ustedes van a decir, ¿pero por qué entonces vacunaron a los niños si ya habían vacunado a los abuelitos y era para no contagiar a los abuelitos? Porque hay abuelitos que no se vacunan, porque la vacuna no es 100% efectiva, además. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y aparte de eso, que la gente que tiene menos inmunidad, que su inmunidad está más en descenso, por ejemplo, una persona que sea inmunosenescente, es un proceso fisiológico, uno después de los 60 años su sistema inmune va bajando, ¿ya? Y uno no lo da cuenta, no da cuenta de ello, entonces la respuesta va a ser totalmente ineficaz. Uno necesita también vacunar a la gente que contagia a los abuelitos, y después se dieron cuenta que en el fondo había que vacunar a todos. Nosotros, por ejemplo, población que trabaja como personal de salud, a la gente en los colegios, a los niños, a todos hay que vacunar, porque la morbilidad que genera la influenza es bastante notable y es muy infectiva además. En el fondo casi todos los pacientes que están en contacto con influenza van a tener influenza, van a desarrollar la enfermedad, porque están con virus de influenza. Ustedes mismos les dan la vacuna. Entonces, cuando un paciente les diga que no se quiere colocar la vacuna, ustedes deberían decirle sí. Otra cosa que es importante. Ustedes han escuchado hablar, de repente que dicen, no, que tiene mercurio, timerosal, la vacuna, y que no, que resulta que va a producir una reacción severa, y la otra vez yo escuché que habían personas que se habían muerto, y hay gente que, toda una propaganda antivacunas. Y eso se generó en relación a algunos estudios que fueron modificados por algunos médicos en algún momento en Inglaterra, que trabajaron con este tema de las vacunas y que estaban asociados a algunos laboratorios de investigación. Había un laboratorio que en el fondo estaba promoviendo una vacuna, y por otra parte había otro que no quería que saliera esa vacuna, y ese médico que trabajaba con ellos le hizo mala propaganda a la vacuna, y eso es lo que queda en internet. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque si ustedes hoy en día buscan reacciones adversas a vacunas, se van a encontrar con un montón de cosas que son falsas, porque fueron modificadas. Sin embargo, uno no puede desconocer que existen pacientes que tienen reacciones adversas a las vacunas, que hacen cosas que son poco habituales. A mí me ha tocado ver casos de una familia en los cuales hicieron Guillain-Barré frente a la vírica. Dos de los hijos de ellos. El primero hizo con una dosis, después con la otra de nuevo, y los papás aún así fueron fieles a la vacunación y terminaron el esquema. Y con el segundo hijo, de nuevo, le volvió a pasar exactamente lo mismo. Me ha tocado ver pacientes adultos que al vacunarse han hecho artritis reactiva también. O sea, uno en el fondo puede generar algún tipo de reacción, sí, pero recuerden que cuando nosotros vimos autoinmunidad, vimos tolerancia, nos dimos cuenta de que habían gatillantes, ¿ya? Habían gatillantes que podían estar dentro de ellos, lo que son las bacterias, son los agentes inflamatorios, se pierde el estado de reposo. Entonces, cuando uno se administra una vacuna, las vacunas pueden contener, pueden ser vacunas que son solamente acuosas, y también pueden haber vacunas que contienen algún antígeno asociado a cosas como toxoides, por ejemplo. Uno dice, ¿por qué un toxoide? Un toxoide tetánico. El organismo reacciona mucho contra el toxoide tetánico porque es muy inmunogénico. Les voy a mostrar después para qué se utiliza, no solamente para responder en contra del tétano, ¿ya? Las vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas significa que en el fondo yo adhiero a un antígeno, le adhiero un cardio proteico, una proteína, un toxoide tetánico, por ejemplo. Entonces yo tengo acá un antígeno esto pasa en las de neumococo, las prevenar. Tengo mi antígeno neumococo aquí, y acá un cardio proteico. Entonces el sistema inmune endosita todo esto en conjunto y después produce anticuerpos para esto y para eso. Si yo administro esto solito para el neumococo, voy a producir, por ejemplo, 10 anticuerpos. Si lo administro acá, produzco 100 anticuerpos. Hace más efectiva la respuesta el administrarlo asociado a un cardio proteico. Eso es una vacuna conjugada. Y esto se utiliza generalmente para estimular este mecanismo que esté dependiente, en el cual nosotros vamos a tener una estimulación del linfocito CD4 con el linfocito B. ¿Ya? Para este tipo de reacción.
La duda con las vacunas conjugadas, ¿qué pasa ahí con los inmunodeficientes donde dice que se genera con mayor protección? ¿No habría como algún tipo de mejora para ellos? Para todo paciente. Ya. Todo paciente que sea vacunado con una vacuna conjugada va a tener una mejor respuesta. Ahora, esto se lo menciono porque los niños, ustedes, de los programas de inmunización, disculpen que me tenga que colgar del tema de los niños, pero es que la vacuna es algo, digamos, longitudinal, que va en progresión hasta los adultos, porque yo podría vacunar a un adulto también con esto, teóricamente, pensando desde el punto de vista de inmunodeficiencia. ¿Ya? El programa ampliado de inmunizaciones a uno le dice que en tal momento se tiene que vacunar. Se dice que antes de los 2 años uno se vacuna contra neumococo. ¿Ya? ¿Y por qué se vacuna contra neumococo? Se vacuna contra neumococo y contra hemófilo influenza porque uno hace enfermedades invasoras en esa edad. Uno antes de los 2 años de edad probablemente no va a tener una respuesta muy adecuada frente a lo que son algunos tipos de vacunas que serían vacunas que no son conjugadas, vacunas normales, ¿ya? Que pueden ser activas o atenuadas o inactivas, ¿ya? Independientes. Pero en ese caso nosotros vamos a tener una vacuna que vamos a administrar a nuestros niños y se ve que antes de los 2 años probablemente nos da algún resultado y es ahí cuando hacen las infecciones severas, ¿ya? Entonces por eso que antes de los 2 años es cuando se le administra el hemófilo y se le administran las vacunas de neumococo en una vacuna conjugada para hacer la respuesta más eficiente. Se supone que uno a los 2 años, 4 años no ha desarrollado este mecanismo de generar anticuerpos de tipo IgG, ¿no? No está bien desarrollado. Entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a tener una respuesta adecuada y ahí es donde utilizamos más las vacunas conjugadas. Pero en adultos también las podríamos utilizar. Ahora, en un paciente con VIH, uno por lo general no va a tener una respuesta tan buena como en un paciente que no tiene VIH. Pero la vacuna conjugada no está hecha para utilizar en pacientes con VIH. Ustedes, por ejemplo, ¿se podrían vacunar con una vacuna conjugada? Se puede. ¿Deberían vacunarse con una vacuna conjugada? No necesitan, se supone. Están normales, ¿no es cierto? No están inmunodeficientes. O sea, aquí hay otra cosa que es importante e interesante que uno lo evalúe desde los inicios, cuando uno ya está pensando en cómo es nuestro sistema inmune. Ustedes parten en un tiempo cero en el sistema inmune. Esto probablemente no lo van a encontrar en un libro, pero esto parten en su tiempo cero acá, su sistema inmune, y en el fondo hay algunos puntos de quiebre, ¿ya? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí están los 2 años, estos son años, ¿ya? 2 años, aquí vamos a tener los 4 años, por acá vamos a colocar los 20, aquí vamos a colocar los 40, y vamos a colocar los 60. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos partiendo a desarrollar nuestras defensas desde el inicio, en un inicio vamos a recibir lo que son las inmunoglobulinas maternas. Eso nos va a cubrir hasta los 6 meses más o menos. ¿Ya? Aquí, un periodo cortito. Así. Y después acá nosotros empezamos a generar nuestros anticuerpos. Lo vamos a hacer en global, tanto en anticuerpos como en células. Y nos vamos a mantener así. ¿Ya? De esta forma. Y ahí nos vamos a mantener así. Y ahí nos vamos a mantener así. Si ustedes se fijan, la curva evolutiva, esto yo lo estoy inventando, esa es la forma en que podríamos tener nuestra defensa. Si lo hacemos de esa forma, la línea dice a propósito así, no es que sea malo, no. En el fondo es fluctuante, pero esto significa que los títulos de defensa. Esta no es la respuesta clínica que nosotros tenemos. ¿Ya? La respuesta clínica que nosotros tenemos, si la miramos desde otro punto de vista y miramos en cuanto a infecciones, ¿ya? Si miramos en cuanto a infecciones, vamos a ver que aquí tenemos muchas infecciones en esta parte de acá, muchas, y las infecciones van a ir disminuyendo. Y después se van a transformar en planitas, y de repente, y a lo mejor menos, porque tenemos menos respuesta inflamatoria. Y de repente, unos pics por ahí. Y aquí ya, muchos más pics. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros iniciamos acá, nuestro sistema inmune se está empezando a desarrollar. Tenemos algunos anticuerpos. ¿Ya? Los recibimos por nuestra madre, por la lactancia, por los que pasan por vía placentaria,
y posteriormente nosotros vamos desarrollando nuestro sistema inmune. Llega un momento, hasta aquí, hasta los 2 años más o menos, que vamos adquiriendo grandes infecciones, porque empezamos a ir al jardín infantil, estamos en contacto con más niños, los mosquitos, jugar con tierra, ¿no es cierto? Hacemos gran cantidad de infecciones, el sistema inmune se va desarrollando en la medida que va conociendo antígenos, yo desarrollando nuevos anticuerpos para defenderme, y posteriormente sigue aumentando, y aquí más o menos si hiciéramos un corte por aquí como a los, pongámosle 8 años más o menos, 8 o 7 años, es cuando uno le dice a los papás, van a escuchar que los pediatras antiguos le dicen, no, a los 7 años ya va a estar como maduro. Se supone que ahí el timo y el sistema inmune va madurando, ya a esa edad ya tiene un peso adecuado que representa casi el 100% de lo que nosotros tenemos. Cuando llegamos a los 20 años, el timo ya ha perdido un 5% de su peso. Y por lo tanto, nosotros en el fondo ya estamos disminuyendo nuestras defensas desde antes. En la adolescencia nosotros tenemos nuestro sistema inmune totalmente maduro. Y lo que pasa es que el sistema inmune está maduro para reconocer antígenos, y a la medida que yo me enfrente a más antígenos, más defensas voy a generar. Voy a tener linfocitos que son de memoria y linfocitos que son efectores. Los linfocitos de memoria me van a quedar ahí para defenderme frente a cualquier tipo de antígeno que vuelva a atacarme nuevamente. Entonces así, si ustedes estudian en un índice, ustedes todas como población, ¿no es cierto?, se hacen un estudio para citomegalovirus, ustedes probablemente no sean. En los libros aparecen distintos tipos de rayos, pero uno lo ve en los pacientes con VIH que no están así como se dice en los libros, que a veces dicen en algunos que el 80-90% ha tenido contacto. A veces uno ve que no todos los pacientes tienen positivo, y si uno lo extrapola a la población normal, probablemente debería ser más o menos similar. Pero en el fondo, si ustedes se hacen un estudio de citomegalovirus, generalmente se estudia la IgG y la IgM. Recordemos que la IgM son para infecciones nuevas, porque la IgM es la que uno tiene en la membrana del linfocito. Entonces, cuando uno hace contacto con el virus, lo primero que empieza a secretar es IgM, que está de membrana y secretora. Una gran cantidad de IgM. Entonces, en la medida que yo no soy capaz de eliminar ese antígeno y se activa mi linfocito para secretar IgM, ¿qué sucede? Inmediatamente se produce el switch de isotipo. Ya con el CD4 empieza a generar su reacción y trata de producir IgG. Y ahí aparece el IgG. El IgG aparece puede aparecer a los 14 días. Pero supongamos 3 semanas, un mes. Entonces, cuando ustedes hagan una IgM o un IgG para citomegalo, probablemente supongamos que al 60-70% ustedes le va a aparecer una IgG positiva para citomegalovirus, lo cual significa que tuvieron contacto con el virus y fueron capaces de eliminarlo. Son eficientes. Por lo tanto, van a tener también linfocitos de memoria que son capaces en algún momento de volver a secretar inmunoglobulina de tipo G y eliminar el virus cuando sea necesario. Eso es lo que hace nuestro sistema inmune. Pero ese mecanismo empieza a echarse a perder después, más adelante. En la medida que yo no estoy en contacto con virus, bacterias, ya que estoy más viejito, probablemente por acá, y aquí cuando dicen que se tiene que pasarse el carnet, ¿no es cierto?, como a los 40 años, en el fondo ya nosotros estamos deficientes. No hemos tenido una gran cantidad de infecciones como tenían los niños. ¿Por qué? Gracias a esos mecanismos de defensa que teníamos nosotros, porque estamos en contacto al igual que ellos. Por eso que nos enfermamos menos que los niños. No es que ellos tengan su sistema inmune más malo, sino que en el fondo nosotros ya tenemos linfocitos de memoria, por eso no hacemos tantas infecciones. Pero de repente por aquí, a los 40 años, nos pega el golpe. Pueden aparecer cosas, infecciones graves, o de repente autoinmunidad, otro tipo de enfermedades, porque recuerden que el sistema inmune no solamente está hecho para defenderse de microorganismos, sino que también regula, que no aparezcan neoplasias, regula que no aparezcan enfermedades autoinmunes. Entonces nos desregulamos en esto. Y aquí no se enferma. Y de aquí en adelante hay que tener mucho cuidado, ¿ya?, por los pacientes. Y estos son los pacientes que ustedes tienen que ver en medicina interna, tienen que ver pacientes en los cuales vamos a tener que darles suplementos, les vamos a tener que dar vitaminas, vamos a tener que escoger qué tipo de medicamentos darles. Y son pacientes que probablemente, entre este lapso de acá y acá, que yo siempre les digo que tengan cuidado en esto acá, son pacientes que son relativamente sanos, que no tienen mayores problemas. Uno generalmente cuando mira de aquí hacia adelante, dice estos pacientes sí que necesitan tener más cuidado. ¿Qué propone el programa ampliado de inmunizaciones? Propone acá, arriba de los 65 años, a los pacientes vacunarlos contra los neumococos, ¿ya? Aquí hay que hacer una diferenciación. La vacuna de neumococo que se coloca aquí es una vacuna inactiva, ¿ya? Son fracciones del neumococo. Podemos colocar la Neumo 23, la Neumovax, que han ido cambiando su nombre, pero son vacunas en las cuales tenemos las fracciones del neumococo, contra las cuales nosotros queremos generar defensa. En cambio acá, cuando nosotros vacunamos a los niños antes de los 2 años, son vacunas conjugadas, ya que tienen el carrier, porque el mecanismo para generar esos anticuerpos del intercambio que tenemos del CD4
con el linfocito B, no se sabe cómo, hasta el momento no se sabe explicar cómo, no funciona bien antes de los 2 años. Incluso hay un lapso acá entre los 2 y los 4 años en el cual también podría darse que no funcione bien todavía. Y aquí existe una inmunodeficiencia hasta acá, hasta los 4 años, que se llama inmunodeficiencia transitoria de la infancia. Si es un paciente entre los 2 y 4 años, ¿ya? Todavía no ha generado anticuerpos contra neumococo, o tiene bajo las inmunoglobulinas, podría estar con una inmunodeficiencia transitoria de la infancia. Si después de los 4 años de edad el niño no es capaz de generar anticuerpos, ¿ya? Para acá, por ejemplo, IgG, ahí uno podría catalogarlo como una inmunodeficiencia común variable, porque no tiene IgG. Y esos son los pacientes que ustedes van a ver en adultos, que no tienen inmunoglobulina G, o tienen déficit IgA. El déficit IgA, uno de cada 600 individuos puede tener déficit IgA. Alergia, infección a repetición, autoinmunidad. Inmunodeficiencia común variable generalmente hacen otitis, sinusitis. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando la inmunoglobulina G nos va a servir para generar respuesta en contra de algunos tipos de agentes, y en este caso para los pacientes que tienen infecciones por neumococo, es para microorganismos capsulados. Creo que les mencioné en la clase anterior que contra los microorganismos que son capsulados es muy difícil generar anticuerpos, ¿ya? Entonces, en general se utilizan estos tipos de herramientas como son las vacunas conjugadas para generar mayor respuesta en la infancia. Si yo a un adulto le quiero generar este tipo de respuesta, yo le puedo poner una vacuna conjugada, ningún problema. Se puede hacer, ustedes lo podrían hacer. Son más caras, por cierto. Traen menos antígenos, pero son antígenos más relacionados con las enfermedades. Y en el fondo, nosotros vamos a obtener una mejor respuesta. Ahora, en poblaciones normales se supone que no es necesario, porque nosotros ya tenemos linfocitos de memoria. Entonces, lo que yo hago con una vacuna inactiva, en este caso acá a los 65 años, es estimular mis linfocitos de memoria. Acá en la infancia, lo que estoy haciendo probablemente es estimular un linfocito que es un TH0, ¿ya? Un linfocito virgen, un linfocito que no ha tenido contacto con el antígeno. Esa es la diferencia. Por eso que acá tenemos más infecciones, porque están recién conociendo los antígenos y nosotros no. Ahora, las vacunas, estábamos hablando respecto a la influenza, si le decían a la persona que se iba, que le habían dado hartas infecciones, si se vacunaba de nuevo o no. ¿Por qué esa persona creen ustedes que tuvo tanta reacción anteriormente? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien sabe cuál es la razón? ¿Por qué esa persona tuvo tanta infección el año anterior? Para que le expliquen después al paciente. Cuando uno se vacuna, uno reconoce un antígeno, ¿ya? Y echa a andar su maquinaria del sistema inmune. A veces los virus, las bacterias, los componentes a los que nosotros reaccionamos, porque recuerden que una vacuna que es una vacuna inactiva, por lo tanto no replica. Si no replica, ¿cómo puedo tener una fiebre? Los pacientes se vacunan y a veces hacen fiebre, hacen como una mini gripe. Se sienten mal y hacen tos. Son los antígenos, reconocen los antígenos. Y al reconocer los antígenos, a pesar de que no replica, eso hace que ustedes generen anticuerpos, pero no tengan replicación, por lo tanto lo van a eliminar rápido, pero puede ser como una mini gripe. El paciente se activa y puede generar fiebre, puede generar tos, el paciente se puede sentir súper mal con la vacuna. Eso es como normal. Y algunos dicen, ¿y qué? ¿Con tos, doctor? ¿Por qué? Porque a veces hay ciertos tipos de fracciones de los virus o de bacterias que pueden generar alguna respuesta en los individuos activando el sistema inmune, que son los light receptors u otro tipo de receptores que generan cuadros de hiperreactividad. O en un paciente que sea más añoso, por ejemplo acá, está esto que les mencionaba acá. El paciente está disregulado, no tiene sus anticuerpos como corresponde, entonces si ustedes lo someten a algún gatillante, se puede generar autoinmunidad, se puede generar hiperreactividad, un montón de situaciones que pueden favorecer que el paciente tenga mayor reactividad. Y no significa que en el fondo el paciente esté más enfermo, ¿ya? O que la vacuna le haya hecho mal, que durante todo el año, sino que el paciente tendió como a disregularse un poquitito y después, bueno, sí, le generó un poco de ahí, pero no significa que el paciente se vaya a morir por eso o que no tenga que vacunarse de nuevo. Es preferible 1000 veces eso a que posteriormente tenga que, o sea, que tenga un evento hospitalario en el cual se tenga que hospitalizar y esté conectado a un ventilador mecánico, que esté grave, por algún tipo de infección. Pero eso hay que analizarlo caso a caso, pero esto cuando los pacientes le mencionan eso, no es que la vacuna sea mala, sino que es el paciente probablemente el que reacciona de esa manera, no es el componente de la vacuna, el paciente reacciona
al antígeno de esa forma porque está irregulado, porque sus defensas ya no están buenas, ¿ya? En este nivel. Fíjense que de los 20 años uno hacia abajo ya va viviendo, ustedes ya están envejeciendo. Y uno no se da cuenta, uno tiene mente, depende de la persona, pero uno tiene mente todavía de cabros chicos. Puede llegar a los 50, 60 años y todavía se quede niño. Les va a pasar más adelante, ustedes que van a pensar cuando vayan a jugar a la pelota, por ejemplo, los que practican deporte van a tratar de hacer algo y con su mente van a pensar que lo hacen y no van a ser capaces de hacerlo. Porque uno no nota, uno ahí empieza a notar los cambios. ¿Ya? Quiero o no, pero esto es lo que ocurre con el sistema inmune, pasa lo mismo. Y cuando uno habla de que aquí a los 7, 8 años cuando alcanzan la madurez para la alergia, para ponerle vacuna a los niños, por eso, porque han adquirido más antígenos, el sistema inmune ya logra su madurez más o menos acá, en este periodo. De los 7 años para arriba ya está como bastante cómodo. ¿Sí? Y con respecto a que la vacuna, por ejemplo, no cubre todas las cepas, se le puede explicar al paciente de que la vacuna es para que no funcione con respecto a las cepas más mortales, y entonces igual se puede respirar, por ejemplo, si tiene influenza más bien. Sí, sí, claro, porque uno genera la vacuna respecto a los antígenos que está inoculando. Pero además, a veces incluso si ustedes analizan los serotipos de la vacuna de la Neumo 23, por ejemplo, en el caso de la influenza no, es contra los antígenos de la influenza más mortal. De hecho, nosotros tenemos la suerte de que a nosotros nos llega la vacuna hecha de Estados Unidos. En cambio, a los americanos, a los norteamericanos, les llega cuando ellos generan su vacuna en base al último periodo que tuvieron ellos. Nosotros no, nosotros la tenemos en cuanto a los resultados de ellos. Entonces, a nosotros nos aparece la infección después que ellos. Por ejemplo, a ellos les da H1N1, a nosotros en el próximo periodo nos da H1N1 y ya tenemos la vacuna. Porque ellos la generan en base a la influenza que tuvieron ellos. En ese sentido estamos un poco favorecidos. Se ha generado de esa forma el contagio, hasta el momento. Y cuesta desarrollarla, porque no llega ahí, hoy en día todo el mundo tratan de vacunar a la gente y generar hasta vacunas es difícil, no es tan fácil. Tiene su costo, tiempo. Y la composición de las vacunas tienen, pero un montón de cosas con las cuales nosotros podemos hacer que funcionen, por ejemplo, el hidróxido de aluminio. ¿Qué haría el hidróxido de aluminio? Nosotros podríamos hacer que un macrófago fagocite el hidróxido de aluminio y eso genera una respuesta inflamatoria. Entonces, cuando yo presento el antígeno en el contexto de citoquinas inflamatorias, va a tener una respuesta de tipo TH1 y voy a generar anticuerpos de tipo IgG. Si yo no tengo hidróxido de aluminio, voy a tener una respuesta más ineficiente. ¿Ya? Por lo tanto, no voy a tener tanta respuesta inflamatoria, tanta citoquina inflamatoria, y mi respuesta va a ser mucho más deficiente. ¿Ya? Esto, la vía por la cual yo la administro, tiene relevancia en cuanto al sistema inmune, ¿ya? En cuanto al tipo de respuesta que voy a generar, por si yo administro una vía sublingual, no es lo mismo que administrarla por vía oral o inhalada. Las respuestas de mucosa generalmente son tendientes a tener una respuesta de tipo IgA. Voy a producir mucha IgA. Si yo la administro por vía subcutánea, probablemente voy a tener mucha IgG, por vía intramuscular también, intraétnica también. Entonces, incluso a veces cuando yo quiero generar IgA en el caso de las inmunoterapias, que también son vacunas, pero no es contra agentes infecciosos, yo voy a tener vacunas que son por vía oral, sublinguales y algunas que son subcutáneas. Entonces la respuesta va a ser totalmente distinta. La vía que voy a utilizar, el tipo de respuesta que voy a obtener. Cuando uno la administra, por ejemplo, la influenza por vía inhalada, porque uno quiere tener una respuesta rápida, más parecido a lo que es la vía natural y producir una gran cantidad de IgA. Las respuestas son severas. La podemos dividir en bacterianas, virales. Acá hay un listado si quieren revisarlas más adelante, pero las que les interesa a ustedes, por ejemplo, las que hablamos de polisacáridos, que son importantes. Tenemos la de meningococo, ¿ya? Tenemos la de neumococo, la de polisacáridos, de polisacáridos solamente las que están conjugadas de hemófilo influenza de tipo B, neumococo, meningococo, que esas son como las más difíciles de generar anticuerpos, y por eso que son conjugadas. Y lo otro, de las vivas, recordar la BCG, recordar las que son sarampión, rubiola, parotiditis, la polio oral y la varicela. Es súper importante que recuerden cuáles son las vacunas vivas. Combinadas y distintos tipos, el calendario 2012.
Aquí fue cuando se empezaron a incluir las vacunas. Hoy en día ustedes saben que incluso se están incluyendo las vacunas que son de las vacunas que son parte de los papilomas, de los niños, de la población menor. Porque se ha visto mucho cáncer cervicuterino. Y la forma de prevenirlo es de esa manera, uno tiene que hacerlo antes. Las vacunas de la hepatitis A, la hepatitis B, ustedes ven que las poblaciones a veces se niegan. A mí me ha tocado ver hijos de los amigos de mi hija que de repente dicen, no, yo no me voy a vacunar, tío, porque en la casa no lo quieren vacunar, simplemente con conocimiento, con estudio, todo, y que no se vacunan porque ellos son de la onda no vacuna. En Europa, a diferencia de acá, en Europa fue muy tendiente, hubo mucha polémica respecto a este tipo de movimientos de vacunas. Y si hoy en día ustedes ven que allá aparece el sarampión y empiezan a aparecer todos estos tipos de cuadros por los cuales nosotros hoy en día tenemos más conocimiento porque viajamos mucho más y nos tenemos que vacunar para salir del país. En Europa hay mucho sarampión de repente u otro tipo de infecciones porque ellos abandonaron las vacunaciones debido a estos tipos de información. Hay movimientos grandes donde dicen, no, nosotros nos vamos a vacunar, nos vamos por la vía natural y todo lo demás. Está bien, esto no es la vía natural por la cual nosotros vamos a obtener las defensas. Pero es una forma de ayudarnos, la medicina en el fondo tiende a eso, ayudarnos de alguna forma con fármacos para que nosotros generemos una mejor respuesta. Y esto es prevención. ¿Y puede generar daño? Sí, ténganlo consciente, pero a la población ustedes no pueden estar explicando lo mismo que le estoy diciendo a usted. No sabe que usted puede hacer un Guillain-Barré. En uno de 1000, por ejemplo, le puede dar un Guillain-Barré. La persona no se quiere vacunar. O sea, es muy poco probable, pero eso tiene que ver con una respuesta propia del paciente, no es que a todos les vaya a dar. Eso, te digo. Vacunas para el VIH no hay todavía. Se estaban haciendo contra la BCG. Después le voy a dejar la presentación si le quieren revisar los tipos de vacunas. Pero a mí lo que más me interesa es, claro, que aprendan esto, por qué se va, cómo se va generando la respuesta, cuáles son las vacunas vivas, las preguntas que le dicen, por qué tienen que vacunar, a quién no van a vacunar. Eso por lo que se van a enfrentar ustedes más adelante. Y cuando ustedes ya salgan a trabajar, va a estar totalmente cambiado el esquema de vacunación. A ver, yo sé que de repente les preguntan, no sé si lo harán todavía, pero cuando yo estudiaba en pediatría nos preguntaban los esquemas de vacunación, los esquemas